Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí de nuevo con ustedes desde Ministerios Graneros de José. Y bueno, como les comentaba el otro día, iniciamos una trilogía de libros del doctor Stephen Jones, muy importantes, cortitos, pero muy importantes. El primero ha tenido mucho éxito, que es el de escuchar la voz de Dios, escucharla sin ídolos y morir para poder oír, ¿no? El segundo es este que vamos a comenzar hoy, que se titula Antiguo y Nuevo Pacto Matrimonial o Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, que ya saben que está basado en las dos esposas, bueno, no sé si lo saben, si no se lo digo ahora, que está basado en las dos esposas que tuvo Abraham, Agar, la esclava, que simboliza una relación de tipo obediencia, y Sara, la libre, que representa o simboliza una relación del tipo de acuerdo, de amor, no de sometimiento y de autoridad. Es una relación donde ambos cónyuges han madurado y la autoridad, entonces, como hay acuerdo, ya no es necesaria. Bien, los dos matrimonios son bíblicos, los dos matrimonios son válidos, y el Señor lo que quiere es que aspiremos al tipo de matrimonio mejor, no solo para nosotros, sino también en nuestra relación con Él, porque esto también habla de nuestra relación con Jesucristo. Podemos tener una relación de tipos amo y siervo, o podemos progresar una relación de esposo-esposa, donde el amor y el acuerdo es lo que se busca. Jesucristo no quiere una novia que vaya, digamos, a rastras, ¿no? Y que obedezca, sino alguien que esté en sintonía con él, que lo comprenda, que esté de acuerdo, que ame su voluntad y que no haya necesario estarle diciendo en cualquier momento lo que tiene que hacer. Bueno, pues así que vamos a comenzar entonces. Esta es la imagen que el propio doctor Stephen Jones tiene en su web sobre esto. Está en inglés el título, lógicamente. Y bueno, es un libro que, como ven, tiene 39 páginas. Son 3 capítulos, así que, no sé, yo creo que lo vamos a ver también, aunque no sé, alguno quizás salga un poquito largo, pero lo vamos a ver también si es posible, en 3 vídeos, ¿eh? Bueno, el antiguo y nuevo pacto matrimonial por el doctor Stephen y Dar Lyons. En este caso, su esposa ha sido colaboradora, coescritora con el doctor Stephen Jones. Bueno, dice así: la ley divina, este es digamos, la reseña de inicio del propio Stephen Jones. La ley divina reconoce dos tipos de relaciones matrimoniales. Estos se ilustran mejor con Agar y Sara, que eran esposas de Abraham. El apóstol Pablo habla de estas dos mujeres en Gálatas 4 diciendo que representan los dos pactos o los dos matrimonios. Este libro es sin duda el primero de su tipo, pues desafía muchos puntos de vista tradicionales sobre el matrimonio y establece que el matrimonio ideal debe basarse en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, como sería el matrimonio tipo Agar. Bien, ese es el enlace donde lo pueden descargar en inglés si a alguno le apetece, o comprar también si lo quieren comprar el libro. En ese caso tendrían que pagar el precio, no sé lo que es, pero bueno, lo pueden adquirir. Mire, dice que a $4, bueno, eso cuando se sacó, no sé si eso seguirá vigente. Bien, continúa diciendo
Este folleto fue un esfuerzo conjunto de Stephen y Darla Jones, refleja los principios que Dios les ha enseñado en los últimos años, ya que su matrimonio ha progresado y profundizado desde que se casaron en 1971, o sea, ha llovido un poquito desde entonces. Recomendamos encarecidamente la lectura de Escuchando la voz de Dios para una mejor comprensión antes de leer este libro, lo cual ya hemos hecho. Lo tienen ustedes los 3 vídeos anteriores de los libros de Stephen Jones, pues fueron casi seguidos, excepto uno que se metió por medio, los tienen recientitos. Bien, aquí vienen pues las atribuciones y demás, el copyright y todo esto. Tabla de contenido. Son 3 capítulos, como les dije. El primero es Dios como masculino y femenino. El capítulo 2 es Agar y el judaísmo. Y el capítulo 3 es Sara y el nuevo pacto. Bueno. Capítulo 1. Dios como masculino y femenino. Los hombres y las mujeres no son solo diferentes, sino también incompletos en sí mismos. Se necesitan mutuamente con el fin de conocer la mente de Dios. Ha sido así desde que Dios sacó de Adán a Eva para formar 2 individuos, 2 personas. ¿Por qué Dios los separó? ¿No hubiera sido más ventajoso dejar macho y hembra juntos y así tener ambas perspectivas en cada persona? Para responder a esta pregunta hay que descubrir algunos de los principios fundamentales del matrimonio, tal como Dios lo ve. Los nombres de Dios. A ver, un segundito, que parece que se bloqueó esto. Ya. Los nombres de Dios. La mayoría de las personas que estudian el nombre de Dios se centran en el nombre Yahvé o Jehová y sus diferentes subcategorías como Yahvé Nisi, que quiere decir mi bandera o mi estandarte, Yahvé Rafás, Yahvé mi sanador. No es nuestro propósito aquí estudiar cada una de estas revelaciones del carácter de Yahvé, sino más bien comparar el nombre de Yahvé con el nombre de El Shaddai. Yahvé con el nombre de El Shaddai. Bien, Dios le habla a Moisés en Éxodo 6 del 2 al 3 y le explicó estos 2 nombres. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, es decir, literalmente Yahvé. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, literalmente el Shaddai. Pero con mi nombre, Señor, es decir, Yahvé, Yahvé normalmente la mayoría o las traducciones actuales lo suelen sustituir por el Señor, como aparece en el Nuevo Testamento, pues sabemos que Yahvé es Jesús, no me di a conocer a ellos. Esta es una revelación muy importante de la verdad. El nombre Yahvé fue revelado por primera vez a Moisés muchos siglos después de Abraham, Isaac y Jacob. Desde Moisés, que fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, vemos que a menudo se introduce el nombre de Yahvé en el libro de Génesis. Sin embargo, esto no era para dar a entender el nombre de Yahvé, para dar a entender que el nombre de Yahvé había sido revelado en estos días, sino más bien para mostrar que Yahvé estaba activo durante ese tiempo. La primera vez que aparece el nombre del Señor es en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios, es decir, Yahvé Elohim, el Señor Dios, Señor Yahvé, Elohim Dios, hizo la tierra y los cielos. Por lo tanto, sabemos que el Señor, que por lo general se escribe como Señor o Dios en los textos bíblicos, fue el creador del cielo y de la tierra, a pesar de que Él no se reveló por este nombre como los primeros 2500 años de historia desde Adán.
Luego en Génesis 17.1 encontramos un versículo muy singular. Ahora cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, Yahvé, apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Tenga en cuenta que el Señor le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai. Esto nos dice que el Shaddai es también Yahvé. Ellos son el mismo Dios. Pero Dios usa a cada nombre dependiendo de la ocasión. Que nadie piense que hay dos dioses, solo hay un Dios, pero Él utiliza más de un nombre y tiene más de una manifestación. El Shaddai es el nombre que Dios usa para manifestar el carácter divino de la maternidad. Importante, lo repito, el Shaddai es el nombre que Dios usa para manifestar el carácter divino de la maternidad. La palabra hebrea Shad significa el pecho de una mujer o animal, una ubre. Según la concordancia Strong, la palabra número 7699. Por lo tanto, este nombre muestra el carácter de Dios del lado femenino o la maternidad. La palabra hebrea El generalmente se traduce como Dios, pero más literalmente la palabra se refiere a uno que está en el poder sobre los demás. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 7.1: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Esto simplemente significa que Dios había dado a Moisés autoridad espiritual sobre Faraón. Faraón era, en efecto, el siervo, el sujeto de Moisés, aunque el faraón no habría admitido eso. En su forma plural, Elohim, la palabra se utiliza a veces para los jueces en Israel. Ver Éxodo 21.6 o Éxodo 22 del 8 al 9. Así que él o Elohim se refiere a aquel que está en el poder o todopoderoso. El nombre de El Shaddai entonces representa a Dios como el pecho todopoderoso, el Dios que dio a luz la creación y el sustentador y protector de sus hijos, sobre todo durante su juventud, su infancia, podríamos decir, y juventud. Por lo tanto, este es el nombre con el cual Dios se reveló en los primeros días de la historia del hombre, cuando el hombre era un joven. En la primera etapa, cuando el hombre era un joven, o cuando la creación también era un joven, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? La primera etapa de su plan. Después de cerca de 2500 años, sin embargo, Dios llamó a Moisés y se reveló con un nuevo nombre: Yahvé. Dios había cambiado de sombrero, por así decirlo. Él ahora estaba revelándose como padre, no como madre, ya que este niño había llegado al lugar donde pasaría a la mano firme de la disciplina de su padre, a la instrucción de su padre, que especialmente era en la Torá. Por ejemplo, en el judaísmo creo que es a los 13 años que los niños pasan del cuidado de su madre al cuidado de su padre, donde ya él lo empieza a instruir en la Torá. Bueno, y así nos encontramos con que Yahvé es el dador de la ley. Pablo nos dice en Gálatas 3:24. Por lo tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Por lo tanto, en este caso, pues digamos, nosotros somos justificados, pero realmente, hasta que Cristo no es formado por nosotros, realmente no quedamos justificados completamente, por decirlo de alguna manera. La ley, el cumplimiento, la ley que haya sido escrito en nuestro corazón, al final, cuando ya ha sido escrita, pues pasamos a esa justificación por la fe, que es la fe no ya de la justificación en la salvación del espíritu, sino de la salvación, digamos, del alma, en la etapa del paso de Pentecostés a tabernáculos. El propósito de la ley divina es ser un tutor que nos enseñe la diferencia entre el bien y el mal, entre el pecado y el comportamiento justo. ¿Por qué digo eso en el texto anterior? Perdonen. Pues es que cuando el Señor le dice a Abraham y le cambia el nombre y le declara justificado, no es cuando él empezó a seguirlo, desde que salió de Harán, sino cuando ya había madurado,
cuando ahí había muerto a sus facultades físicas, que ya no podía engendrar, es decir, cuando ya se había rendido, estaba completamente su carne acabada, es cuando fue declarado justo, ¿no? Y el Señor le dice, ahora anda delante de mí, sé perfecto. No fue cuando comenzó, sino cuando ya estaba madurando. Sin disciplina, el niño se verá obstaculizado en su carácter y nunca aprenderá a respetar los derechos y la propiedad de otras personas. Un padre pasa mucho tiempo actuando como juez para arbitrar los innumerables conflictos entre sus hijos. Cada vez que un padre da un veredicto, al niño se le muestra el significado de la justicia de la ley, por lo que ese niño va a saber cómo debe tratar a su prójimo por el resto de su vida. Este es el propósito de la ley tal como se manifiesta en una familia con niños. El propósito de la disciplina no es castigar, sino enseñar mediante corrección para que el niño pueda crecer hacia la madurez. Aún así, Dios dio su ley a fin de llevarnos a la madurez de Cristo. Se ha dado para llevarnos a Cristo, no solo para que una persona venga a Jesús, sino también para que crezcamos a la imagen de Cristo. Después de todo, el carácter de Cristo es lo que define la madurez espiritual. Nuestro nivel de madurez espiritual se mide por lo bien que manifestamos el carácter de Jesucristo. Estos dos nombres, El Shaddai y Yahvé, nos revelan que Dios es nuestra madre y nuestro padre al mismo tiempo. Un solo Dios es a la vez madre y padre para nosotros. Él es completo y autosuficiente sin necesidad de otro Dios, hombre o mujer, para satisfacer sus necesidades. Se podría decir que, al igual que el hombre, Dios tiene dos lados en su cerebro, hombre y mujer. Es un cerebro en dos mitades. Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, Adam, en hebreo, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vemos aquí que cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, era a la vez hombre y mujer. Esto es porque Dios es tanto masculino como femenino. Más tarde, en Génesis 2, 21 al 23, leemos cómo Dios le quitó la parte femenina, sacando a la mujer del hombre y los separó en dos individuos. Dice el versículo 21 de Génesis 2, entonces el Señor, 21 al 23, entonces el Señor Dios, es decir, Yahvé Elohim, causó un profundo sueño sobre el hombre, y él durmió. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y el Señor Dios, Yahvé Elohim, formó una mujer de la costilla que había tomado del hombre y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque fue tomada del varón. Una vez que el macho y la hembra fueron separados y colocados en cuerpos distintos, quedaron dependientes entre sí para su integridad, para formar un todo. Eran dos mitades para formar un todo. Esa es la verdad fundamental detrás de la institución del matrimonio. Y así la Escritura continúa en el versículo 24, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es decir, en el carácter de Dios está la ley del doble testigo. Por eso él siempre busca una persona que dé testimonio, un intercesor, a través de cual poder establecer su palabra. Y así él ha querido que el hombre y la mujer se necesiten el uno al otro para que uno pueda ser testigo del otro respectivamente. Y si no es así, pues están cojos, por decirlo de alguna manera. El concepto de convertirse en una sola carne es la unidad en cuerpo, alma y espíritu. No mucha gente sabe unirse en cuerpo, menos aún saben unirse en alma, mente, voluntad y emociones, pero solo una pequeña fracción de la humanidad ha experimentado la unidad de espíritu. Por eso, la unidad de espíritu tiene que ser cuando los dos han muerto a la carne, obviamente, cuando los dos han entrado en la madurez. Solo entonces se puede formar un matrimonio tipo Abraham-Sara, ¿no? Porque antes solo se puede formar un matrimonio tipo Agar.
Unidad del espíritu es más que estar de acuerdo en un conjunto de doctrinas religiosas. No, eso tiene que ver más con la unidad del alma en la mente, porque se ocupa de diversas opiniones y creencias en nuestras mentes. Unidad del espíritu es mucho más sutil y se explicará a medida que avancemos en nuestro estudio. La ley del doble testigo. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, él reveló un precepto muy fundamental en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá mantener la acusación. El apóstol Pablo apeló a esta ley también en 2 de Corintios 13:1, que dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Una vez más, Pablo escribe en 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación a no ser sobre la base de 2 o 3 testigos. Toda verdad es legalmente establecida en el testimonio de al menos 2 testigos, con el testimonio de al menos 2 testigos. Para poder ser testigo uno debe ya sea oír o ver algo de lo que pueda testificar, ¿verdad? Cuando se trata de la revelación divina, son muchos los que afirman haber escuchado la palabra del Señor y ellos profetizan en consecuencia. El Señor me dijo tal, ¿verdad? Tal vez realmente hayan oído de Dios, tal vez ellos no hayan oído. ¿Cómo saberlo realmente? A nivel individual, cada persona debe tomar la profecía de Dios y pedirle confirmación. Si el Señor lo confirma, entonces es verdad para esa persona. En una familia hay muchas decisiones que se toman todos los días. Un niño puede decir: el Señor me dijo que fuera a la tienda y comprara unos pocos caramelos. Tal revelación puede o no ser del Señor. El padre es el llamado a ser el doble testigo. Si los padres no dan testimonio de la revelación del niño, entonces la palabra no se ha establecido como verdad. La palabra no se habrá establecido como verdad. En las decisiones de los padres, las que afectan a la familia en general, el marido y la mujer son llamados como los 2 testigos para establecer la verdad de la revelación. Es este campo el que nos ocupa en nuestro presente estudio. Bien, la determinación de la voluntad de Dios en una familia. Dios separó al hombre de la mujer, con el fin de proporcionar un doble testigo en la unidad familiar. Bueno, más bien a la mujer, Dios separó a la mujer, Dios separó a la mujer, que es más correcto, a la mujer del hombre, con el fin de proporcionar un doble testigo o testimonio en la unidad familiar, que establezca toda verdad revelada por Dios. Este es uno de los principios más importantes que el esposo y la esposa deben conocer plenamente a fin de establecer el tipo de matrimonio que Dios quiso desde el principio. Cuando el hombre fue creado originalmente, incluyendo al varón y la hembra en un solo individuo, Adán estaba solo y ahí estaba Eva dentro de él, el hombre era la imagen de Dios, teniendo tanto un lóbulo cerebral izquierdo y otro derecho. Bueno, ahora también tenemos 2, tanto el hombre y la mujer habiendo sido separados. Lo que pasa es que en los hombres el cerebro, el izquierdo, es el que tiene la preeminencia, que es el cerebro, digamos, racional, y la mujer es el derecho, que es el intuitivo, ¿no? El emocional. Podía discernir y escuchar la voz tanto del Shaddai como de Yahvé cuando le hablaban, pero cuando Dios separó a Eva de Adán, se convirtieron en individuos incompletos en sí mismos. La naturaleza masculina de Adán fue sintonizada de forma natural para escuchar la voz de Yahvé. La naturaleza femenina de Eva fue sintonizada de forma natural para escuchar la voz de El Shaddai. No sabemos cuán pronunciada era esa deficiencia en la primera pareja, pero sabemos por experiencia que hoy la mayoría de los hombres tienden a tener más desarrollado el lado izquierdo de su cerebro, mientras que la mayoría de las mujeres tienden a tener más desarrollado el
el lado derecho de su cerebro. El lado izquierdo del cerebro nos da una capacidad lógica y mecánica. El lado derecho del cerebro nos da una capacidad artística e intuitiva. Por lo tanto, los hombres y las mujeres ven la vida desde perspectivas diferentes y reaccionan de manera diferente en la visualización y resolución de los problemas de la vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones idénticas, los hombres tienden a pedir razones lógicas para entender el qué, mientras que las mujeres tienden a ver y conocer el impacto emocional. Para entender toda la situación y resolverla plenamente, hay que entender ambos lados. La diferencia entre hombres y mujeres es mucho más que solamente física. Una de las finalidades del matrimonio es que cada uno ayude al otro para ver mejor el otro lado de la realidad, las dos caras de la misma moneda. Es la misma moneda, pero uno la ve de un lado y el otro la ve del otro lado. Por ejemplo, si Dios les habla y les lleva a mudarse a otra ciudad, el esposo tiende a preguntarse cómo esto afectará su trabajo y su capacidad para mantener a su familia. La mujer se preguntará cómo afectará a la familia y los trastornos inherentes a mover el nido, los amigos de los niños, etcétera, la cercanía probablemente al papá, a la mamá. Incluso si la propia mujer tiene una carrera, ella no puede dejar de ver tal movimiento más emocional e intuitivamente de lo que el hombre promedio podría verla. Con el fin de determinar la voluntad de Dios, se requiere el punto de vista tanto del marido como de la esposa. De entrada, cada uno ayudará, aquí tiene esto más errores, eso que lo corregí ayer. De entrada, cada uno ayudará al otro para comprender la situación completa con más claridad. Por lo tanto, tanto el esposo como la esposa deben tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, o de lo contrario van a experimentar una imposibilidad de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. La capacidad de escuchar a Dios es una habilidad que se aprende y se desarrolla con el tiempo, sobre todo a medida que aprendemos a derrocar los ídolos del corazón que distorsionan la voz de Dios y hacen que la entendamos mal o que la apliquemos mal. Este es el tema de nuestro libro Escuchando la voz de Dios, que como les digo, pues hemos estudiado recientemente y lo hemos puesto en vídeo recientemente. Si el marido y la esposa han desarrollado la capacidad de escuchar la voz de Dios y si ambos realmente quieren conocer solamente la voluntad de Dios sin la desventaja de que la idolatría del corazón les lleve por el mal camino, entonces ese matrimonio tiene el potencial de conocer siempre la voluntad de Dios para su familia. Bueno, la idolatría del corazón no hemos mencionado porque hemos dicho que se ha estudiado eso en el libro anterior, pero simplemente decirle que esos representan, los ídolos del corazón representan nuestros deseos carnales, nuestras doctrinas preconcebidas, nuestras preconcepciones, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no?, que nos cuesta cambiar y que nos cuesta derribar para aceptar la voluntad de Dios. Esos son los ídolos del corazón. Por eso cuando uno va a Dios con ídolos en el corazón, corre el riesgo de que Dios le responda conforme a los ídolos del corazón y eso sea para él, pues, para mal en lugar de para bien. Cuando el apóstol, es decir, que tenemos que estar dispuestos a que Dios nos diga lo que quiera decirnos, aunque eso nos haga cambiar o nos demuestre que estemos equivocados. Cuando el apóstol Pedro habló de las relaciones matrimoniales, bueno, yo no sé si había leído este párrafo, perdón, vamos a ver. Bien, el esposo y la esposa entonces pueden asumir el papel de dos testigos, cuando ya no tienen ídolos en el corazón, uno oyendo de Yahvé y el otro oyendo de El Shaddai. Juntos pueden recibir la perspectiva divina plena de ambos lados de la mente de Dios y actuar en consecuencia, ¿verdad? El Señor me dijo esto, a mí me dijo esto, entonces, pues mira, los juntamos los dos y ahora tenemos con claridad lo que el Señor nos ha dicho. Esto, pero matizado de esta forma, o esto otro, pero matizado de la otra forma. Así es como se hará con las diferentes revelaciones.
Cuando el apóstol Pedro habló de las relaciones matrimoniales, dijo a los esposos en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil y dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas o no tengan estorbo. Pedro dice que la esposa de un hombre es una compañera en la herencia, eso es una coheredera, una compañera en la herencia, es decir, los dos van a heredar conjuntamente. De Dios lo que hereden lo van a heredar conjuntamente. Es el mismo término usado en Romanos 8:17 para la novia de Cristo, la cual es coheredera con Cristo. La palabra tiene que ver con ser un heredero. En lo natural las mujeres podían heredar tierras y tenían derechos de propiedad, como dice Números 36:2. Del mismo modo, las mujeres tienen el mismo derecho que el hombre a recibir una herencia espiritual. Por esta ley, la novia de Cristo es una coheredera con él. En segundo lugar, Pedro amonesta a los esposos a honrar a sus esposas. Así que muchas parejas casadas deshonran a sus cónyuges con un tono de voz condescendiente o irritado que pretende acabar con el otro. A menudo lo hacen de manera tan habitual que se degradan entre sí en público. En tercer lugar, Pedro dice que la mujer es el vaso más frágil. Esto no significa débil mental o espiritualmente o moralmente más débil. Es simplemente que la mujer promedio no es tan fuerte físicamente o tan alta como el hombre medio. Uno no debe usar esta frase para deshonrar a la esposa, como si tuviéramos que esperar que las mujeres sean moralmente o mentalmente inferiores a los hombres, porque esa interpretación socava el mandato de Pedro de dar honor a la esposa. Por último, los esposos deben honrar a sus esposas porque son coherederas con ellos. En mi caso personal, da la casualidad que estoy en el ministerio. Mi esposa es una coheredera conmigo y por lo tanto vamos a obtener la misma recompensa al final. Ella no va a recibir una recompensa menor por tener deberes de madre y del hogar como su trabajo principal. De hecho, porque ella es mi doble testigo, ella es partícipe de todo lo que hago. Su papel y llamado a dar un doble testimonio entonces es realmente la base legal de su derecho a ser una coheredera. Por eso, si esta buena relación se rompe, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Sin un doble testimonio, nuestras oraciones se ven dificultadas, porque nadie puede estar absolutamente seguro de la voluntad del Padre sin un doble testigo, sin una confirmación por un doble testigo. Esta es la base para el matrimonio ideal. Nadie tiene este tipo de relación de forma automática. Por lo general toma un largo tiempo para desarrollarse. Y más por cuanto antes no nos has enseñado que hay otro tipo de matrimonio más excelente, ¿verdad? Nos han enseñado lo de que el marido es la cabeza y la mujer no, y que la mujer tiene que obedecer al marido. Eso es lo que nos habían enseñado en Pentecostés siempre, ¿verdad que sí? A mí por lo menos era así hasta que yo me topé con esta revelación maravillosa. Desafortunadamente, la mayoría de la gente sabe poco o nada acerca de ello y no tienen algún ejemplo que mirar. Pasan la mayor parte de su vida buscando a tientas en la oscuridad, tratando de aprender a base de ensayo y error, ¿no? Metiendo la pata, como se suele decir vulgarmente, pero sin instrucción. La curva de aprendizaje es muy gradual y la mayoría llegan al final de su vida sin haber alcanzado la satisfacción de desarrollar esta relación. Los que no están casados, por supuesto, obviamente deben encontrar a otro como un compañero de oración para sus confirmaciones. Los que no tengan amigos cercanos que puedan oír de Dios deberán mirar hacia el pastor de la congregación local, por ejemplo. Si no hay ninguno, si el pastor tiene poca capacidad para escuchar la voz de Dios, entonces tal vez lo único que puede hacer es orar para que Dios provea el doble testimonio de alguna manera. Dios nos suele dar señales si tenemos ojos para verlas. Esto implica aprender el lenguaje divino de las señales. Es decir, Señor, estoy sintiendo esto, pero no tengo nadie que me lo pueda confirmar. ¿Quieres darme una señal externa que no sea subjetiva, que ahora sea objetiva?
Bien, entonces el Señor pues hace que ocurra un evento, una situación que a usted le haga entender qué es eso. Oye una predicación, escucha un cassette, ve un programa de radio, perdón, oye un programa de radio, ve un programa de televisión, por favor, la televisión lo justo, y todas estas cosas, ¿no? Y entonces dice, usted entiende perfectamente que Dios le está confirmando eso que usted estaba buscando. Si no recibe confirmación, pues es que el Señor no le ha hablado y tiene que esperar o darlo como rechazado por Dios. Ese es el asunto. El propósito de este libro es poner un poco de enseñanza fundamental y de orientación que creemos va a ser útil para escuchar la voz de Dios, sobre todo en un contexto familiar. Bien, pues este ha sido el capítulo. Resumiendo, decirles, en el principio de la creación Dios creó a Adán. Dios tiene todas las características masculinas y femeninas en sí mismo, y como creó a Adán a su imagen, pues Adán tenía todas las características masculinas y femeninas, maternales y paternales en sí mismo. Pero como Dios es en su carácter, tiene lo de la ley del doble testigo, pues para que pudiera funcionar en la pareja humana ese doble testigo también, pues separó a Eva sacándola de Adán. Entonces digamos que las características femeninas de la mujer quedaron en Eva y el hombre quedó con las características viriles o varoniles, las del hombre. Y entonces cuando se hace un matrimonio, ¿qué es lo que hace el Señor? Complementar a cada uno de esos que están cojos, por decirlo de alguna manera, que les falta una parte, y entonces así ahora pueden hacer, digamos, lo completo, lo masculino y femenino unido en una sola carne, en una unidad de propósito, que eso es lo que quiere decir una sola carne, y también siendo coherederos de la herencia que Dios tenga para ellos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. La mujer, en este caso, tiene dos lóbulos cerebrales, pero tiene desarrollado más el femenino, que es el lóbulo de la intuición, el emocional, y el hombre, el cerebro izquierdo, que es el lógico, que es el racional, ¿no? Y entonces, al tener ahora la mujer al hombre y el hombre a la mujer, pues pueden tener la visión de las dos caras de la moneda, ¿verdad? La misma moneda, pero visto del lado de la mujer es de una manera y vista del lado del hombre es de otra manera. Ese es el asunto. Así que ya saben, les invito a repasar el libro Escuchando la voz de Dios, si es que no lo han escuchado, porque el propio autor recomienda hacerlo antes de poder entender este otro libro. Y bien, ya saben que luego continuaremos también con el siguiente libro, cuando acabemos este, que es un libro corto, que se titula Divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio. Y el próximo día, pues ya vamos a ver, será el lunes seguramente, Dios mediante, vamos a tratar entonces uno o dos artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, parte 1, el libro 1. Hasta entonces les encomiendo a la gracia del Señor, pásenlo bien y les espero para el próximo día. Que Dios les bendiga a todos.